Número 10. La ciudad de los Anunnaki. Los arqueólogos descubrieron recientemente una antigua metrópolis de más de 200.000 años en África. Algunas personas piensan que esta área metropolitana fue el hogar de los legendarios Anunnaki, los grandes dioses celestiales que bajaron de los cielos y dieron vida a los seres humanos. Los mesopotámicos adoraban a estos seres como dioses, pero nadie sabe a dónde fueron. Simplemente aparecieron en el planeta, permitieron que las primeras grandes civilizaciones los adoraran y luego desaparecieron. Al menos esa es la historia divertida, pero en realidad probablemente eran dioses que se desvanecieron con el tiempo como los dioses del Monte Olimpo. Los investigadores descubrieron esta extraña ciudad en el sur de África, en una región remota con muy pocos humanos. Los lugareños conocen las ruinas desde hace siglos, pero nunca pensaron mucho en ellas. Pensaron que los viejos muros rotos eran solo los restos de antiguas granjas, pero esta área estaba cubierta con depósitos de oro, la mayoría de los cuales han sido extraídos durante los últimos 500 años. Algunos creen que los Anunnaki se asentaron aquí específicamente para extraer oro y crearon trabajadores humanos utilizando tecnología genética avanzada. Pero todo esto es solo especulación. Puede haber algunas pequeñas ruinas aquí y restos de una antigua civilización desconocida. Sin embargo, en el pasado solo se han visto a través de imágenes satelitales y están muy erosionados. Los científicos convencionales no han dicho una palabra sobre este descubrimiento que, de ser cierto, retrasaría la fecha de la primera gran ciudad de la Tierra en más de 190.000 años. Número 9. La espada de Goujiang. Hace unos 50 años, los arqueólogos descubrieron una espada inusual dentro de una tumba china. Esta espada tenía más de 2000 años y sorprendió a los arqueólogos porque no tenía ni un rastro de óxido. La espada se veía perfecta cuando la excavaron, e incluso brotó sangre cuando un arqueólogo presionó su dedo contra el borde. De cualquier manera, esta espada no había sido afectada por haber estado 2000 años sellada bajo tierra. La artesanía fue notable. La espada estaba cubierta de marcas talladas y parecía demasiado perfecta para algo elaborado hace tanto tiempo. Fue tan impresionante que el gobierno de China la declaró tesoro estatal, y para los chinos, esta espada es ahora tan famosa como la Excalibur del rey Arturo. Los arqueólogos encontraron originalmente la espada en 1965, mientras inspeccionaban las ruinas de Jinan, la antigua capital del estado de Chu. Durante las excavaciones, se encontraron con 50 tumbas antiguas, encontraron más de 2000 artefactos, junto con lo que se conoció como la espada de Goujiang. La espada estaba en una caja de madera que había sido colocada junto a un esqueleto, impecable, hecho de bronce macizo y todavía envainado. Es una espada recta de doble filo, uno de los primeros tipos utilizados en China, y según la inscripción de la espada, pertenecía al rey de Yu. El gran misterio es que los arqueólogos no saben qué rey de Yu poseía la espada, y nadie sabe cómo la espada permaneció tan afilada mientras estuvo atrapada en su caja durante 2000 años. Los investigadores creen que tiene algo que ver con las propiedades únicas de la espada, pero todos estos años después, nadie ha replicado la tecnología utilizada para fabricarla o identificar todas sus propiedades específicas. Número 8. Frascos antigravedad. Hace unos 300 años en la India se crearon frascos antigravedad. Estos frascos mágicos podían llenarse de agua, voltearse boca abajo y no se saldría el agua. Hace 3 siglos, ver el frasco mágico en acción dejaba atónita a la gente. No se daban cuenta que lo que estaban viendo era solo ciencia y pensaban que estaban viendo magia. Puedes ver uno de estos frascos en el museo de Kanchepuram. Estaba hecho de arcilla, pero no tiene una abertura superior para llenarlo. La única forma de llenar el frasco con agua es darle la vuelta y luego verter el agua a través de 5 agujeros de la parte inferior. Cuando le das la vuelta al frasco no sale ni una sola gota de agua por ninguno de estos agujeros. La única forma de sacar el agua es vertiéndola a través de un pico en la parte superior. No hay partes móviles dentro del frasco. En cambio, un genio desconocido descubrió cómo encajar embudos gemelos y un tubo doblado de 190 grados dentro del frasco para que pareciera mágico. No sabemos quién inventó el frasco, pero sabemos dónde apareció por primera vez, en un pueblo llamado Karigiri. Los alfareros aquí fueron tan creativos que construyeron más de 100 variedades de frascos mágicos, aunque hoy solo quedan 12 y todos están en museos. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 7. El gran mecanismo. Una de las cosas más misteriosas jamás extraídas del océano tiene que ser el mecanismo de Antikythera, apodado la primera computadora del mundo. Los buceadores de esponjas lo encontraron cerca de la isla griega de Antikythera en 1901. La computadora tiene aproximadamente el tamaño de una caja de zapatos, un artilugio extraño hecho de engranajes y diales. Casi parece el interior de un reloj gigante. Es posible que hayas oído hablar de la primera computadora del mundo antes, pero lo que voy a decirte es completamente nuevo. Los arqueólogos creen que finalmente han descubierto el momento en que este mecanismo empezó a funcionar, el 22 de diciembre del 178 a.C. Esta no fue una conclusión fácil de hacer. Los científicos han estado luchando durante 120 años para descubrir quién hizo el dispositivo, por qué lo hizo y para qué se usó. Recientemente ha habido mucha especulación acerca de los antiguos alienígenas y el mecanismo es un componente perdido en una de sus máquinas, pero el mecanismo probablemente había sido utilizado como una especie de calendario. La máquina podía predecir cuándo sucedería el próximo eclipse, podría determinar cuándo llevarían a cabo los juegos deportivos y otras cosas por el estilo. Los investigadores del proyecto de reconstrucción funcional del mecanismo de Antikythera obtuvieron la fecha de inicio al observar el día más temprano en que se puede hacer cualquier cálculo con la máquina. Hubo un eclipse solar el 22 de diciembre que duró más de 12 minutos y el 23 de diciembre es el solsticio de invierno. Tiene sentido que la máquina que predijo los eclipses se activó el día 1. Todavía hay mucho más misterio aquí. No sabemos cómo se hizo el mecanismo, quién descubrió las matemáticas tan complicadas y quién iba a usarlo. Número 6. Marcianos en Japón. Si no has escuchado la teoría de que un evento cataclísmico ocurrió en Marte hace cientos de años y obligó a todos los habitantes a establecerse en la Tierra, ahora la escuchaste. Es completamente escandaloso. No hay evidencia que respalde que una guerra en la superficie marciana obligó a todos a moverse a otro planeta, pero algunas personas están convencidas. Para ayudar a respaldar esta extraña teoría, se ha hecho una conexión entre una formación rocosa en el planeta rojo y una estructura histórica en Japón. Los japoneses hicieron la tumba de Kofun para que pareciera el ojo de una cerradura gigante. Es un inmenso montículo funerario que aún contiene los restos de un emperador japonés muerto hace mucho tiempo. La tumba es tan grande que sigue siendo uno de los monumentos más grandes jamás construidos por humanos, midiendo más de 557 metros de largo. Se encontró una estructura similar en la superficie marciana usando imágenes de satélite. Está polvorienta y roja, pero se parece al túmulo funerario del ojo de cerradura en la prefectura de Osaka, en Japón. No se puede negar que la forma distintiva del ojo de cerradura es casi la misma. Los teóricos de la conspiración argumentan que el de Marte podría ser los restos de un antiguo túmulo funerario, lo que demuestra que los humanos podrían haber vivido en Marte. O podría ser solo una coincidencia y la estructura en forma de ojo de cerradura en Marte podría ser simplemente una formación rocosa natural. Número 5. Granadas de mano. Los arqueólogos han descubierto antiguas vasijas de cerámica en Jerusalén. Los científicos dicen que los cruzados usaron estas extrañas vasijas que se fabricaron en los siglos XI y XII como granadas de mano. Esto los convertiría en algunos de los primeros explosivos lanzados a mano en el mundo, pero los científicos aún no están 100% seguros. Saben que estas vasijas de cerámica se usaron para todo tipo de cosas diferentes. Los antiguos las usaban para contener mercurio, como recipientes para el aceite y solo para beber. Pero una nueva investigación de la Universidad de Griffith en Queensland ha demostrado que al menos una embarcación contenía material potencialmente explosivo. Los otros 3 fragmentos que miraron contenían rastros de aceites y medicinas. El cuarto contenía rastros de azufre, magnesio y mercurio. Bien podría ser que los cruzados hubieran descubierto cómo convertir la pólvora negra en una devastadora bomba aérea. El polvo negro se inventó en la antigua China y se llevó a Oriente Medio y Europa en el siglo XIII, justo en la época en que los europeos fabricaban estas vasijas. Número 4. Discos de piedra misteriosos. Un equipo de investigadores encontró más de una docena de misteriosos discos tallados en Rusia cerca de Volgogrado. Esto sucedió en 2015 y fue inmediatamente controvertido. El equipo de investigación afirmó que los extraños discos que encontraron contenía un metal de alta densidad llamado tungsteno, algo que se encuentra principalmente en la tecnología militar. Y aunque el origen y la naturaleza de estos extraños discos de piedra siguen siendo un misterio, muchos creen que podrían
podrían ser restos de una antigua nave espacial. Aunque el equipo había descubierto más de 12 rocas en forma de disco antes, recientemente encontraron una mucho más grande. Un investigador, Vadim Chernobrov, dijo a la agencia de noticias rusa: "Ya encontramos una docena de estos discos de no más de 1 metro de diámetro y en Kasbas un disco de 2 metros de diámetro. El problema es el tungsteno. No debería estar en una roca ordinaria, mucho menos en 12 discos de piedra al azar encontrados en el desierto ruso". Los adictos a los ovnis se apresuraron a conectar las piedras con tecnología alienígena, pero las piedras probablemente sean solo el resultado de la erosión. Este tipo de cosas pueden suceder durante millones de años, por lo que puedes encontrar rocas perfectamente circulares en casi todas las playas del mundo. Los discos de piedra son extraños y su composición química es cuestionable, pero por ahora no hay más información para continuar. Número 3. Rancho Skinwalker. Si hay un lugar extraño en los Estados Unidos donde los científicos están perplejos, es en el Rancho Skinwalker. La propiedad, que tiene 207 hectáreas en el noreste de Utah, fue el hogar de una explosión de avistamientos de ovnis en las décadas de 1960 y 1970. Luego, en la década de 1990, surgieron historias sobre mutilaciones de ganado y más avistamientos de extraterrestres. También es un punto de acceso paranormal, con una alta concentración de avistamientos de ovnis, anomalías electromagnéticas y sucesos inexplicables. Brandon Fugal, un magnate inmobiliario, compró la propiedad en 2016 para realizar una investigación científica. Quería ver si el rancho era tan espeluznante como todos decían. Tenía la esperanza de ver cosas desde una perspectiva más científica, para ver si podía identificar la fuente de toda extrañeza, ya sea un muro delgado entre los planos de existencia o simplemente algo en el suelo. Fugal dijo: "Adquirí la propiedad del multimillonario Robert Bigelow con la finalidad de realizar una investigación científica para determinar si había alguna validez para las afirmaciones extraordinarias de actividad paranormal. Aunque adquirí el rancho como escéptico, finalmente tuve mi propio innegable encuentro cercano, un avistamiento de ovnis a plena luz del día con múltiples testigos. Pero hasta ahora nadie ha llegado a nada. El rancho Skinwalker es una anomalía donde la gente ve espíritus y extraterrestres, pero no se sabe por qué". Número 2. El Pilar Colgante. Un templo indio presenta impresionantes esculturas de dioses y diosas, hermosos relieves de bailarines y músicos e innumerables pinturas enselladas en las paredes. Sus columnas son enormes y muestran algunas de las arquitecturas de Vijayanagara más impresionantes del país. Hay un gran fresco de Virabhadra, que es el mayor fresco de un dios antiguo del país. Incluso hay un toro gigante enfrente del templo tallado en un solo bloque de piedra, supuestamente el más grande del mundo. Pero la increíble ingeniería da un paso más allá con la maravilla que nadie acaba de descifrar. 70 pilares de piedra sostienen un techo, pero uno de estos no toca el suelo, está flotando en la superficie, solo 1.27 centímetros, pero es suficiente para pasar papeles, retazos de tela y otras cosas directamente por debajo. El pilar está simplemente flotando sujeto al techo sin siquiera tocar el suelo. No sabemos cómo sucede esto o exactamente por qué la columna terminó así. Los lugareños dicen que sucedió cuando un ingeniero británico trató de quitar el pilar como parte de un intento por descubrir el secreto de cómo se construyó el templo, pero falló, la columna se desprendió y ahora flota. Número 1. Las piedras de Ica. Las piedras de Ica pueden o no ser reales. Se remontan al Dr. Javier Cabrera Darquea, a quien un agricultor peruano le dio una misteriosa tablilla de piedra. La piedra mostraba un pez extraño, uno que parecía existir mucho antes de que los humanos vagaran por la Tierra. La impresión del médico fue que los extraterrestres le habían dado a los humanos información privilegiada sobre los peces extintos, o que la línea de tiempo de la evolución humana y las extinciones masivas estaban equivocadas. Era una idea intrigante, por lo que Cabrera fue a buscar más de estas piedras misteriosas. Encontró una cueva cargada de ellas, más de 100.000 piedras con grabados increíbles. Sin embargo, no le dijo a nadie dónde estaba la cueva, evitando que los ladrones se llevaran las piedras. A medida que se encontraban más y más de estas piedras, las imágenes de ellas se volvían aún más locas. Algunas piedras fueron talladas con cirugías modernas, máquinas voladoras, humanos montados en dinosaurios y conocimientos astronómicos que solo tienen los humanos del siglo XX. Fue en este punto que la gente se dio cuenta de que Cabrera estaba loco. El agricultor original que le dio la primera piedra a Cabrera admitió que él mismo la había tallado. Nunca se había realizado estudios científicos para probar que las piedras de Ica son genuinas, y después de la muerte de Cabrera en 2001, no quedó nadie para decir que las piedras eran auténticas. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que fueron parte de un elaborado engaño para atraer más turistas a la región.
Número 10. Enlaces interestelares. Göbekli Tepe es uno de los sitios arqueológicos más misteriosos del planeta. Olvídate de Stonehenge y las pirámides. Este es el mayor misterio del mundo antiguo. Fue construido hace aproximadamente 12.000 años, lo que lo hace unos 7.000 años más antiguo que Stonehenge. Aturdió las mentes de los científicos desde que se descubrió en 1994 debido a su inmensidad, su complejidad y que ni siquiera debería existir. La mayoría de los arqueólogos están de acuerdo en que Göbekli Tepe es el primer observatorio del mundo. Fue construido cuando no se estaba construyendo otros asentamientos humanos. Hace 12.000 años, la gente todavía vivía en cuevas y vagaba por la tierra como nómadas. No construyeron pueblos, apenas tenía tecnología más allá de cuchillos de piedra, arcos y flechas improvisadas. Sin embargo, Göbekli Tepe era más avanzado que algunas cosas creadas por los antiguos griegos. No sabemos quién construyó este templo, para qué fue diseñado o cómo fue construido. Algunos han especulado que este era el jardín del Edén original de la Biblia, mientras que otros dicen que los humanos primitivos lo construyeron con la ayuda de extraterrestres. Algunos expertos dicen que la estructura del templo se alinearon con las estrellas en el cielo nocturno y que los creadores eran parte de una antigua raza de personas que adoraban a las estrellas como dioses. En cualquier caso, la verdad de Göbekli Tepe tiene el potencial de cambiar la historia. Este fue el primer lugar que conocemos donde los humanos se juntaron y pusieron sus cerebros a trabajar, creando una estructura megalítica de piedra. No sabemos cómo lo construyeron, considerando que no tenían las herramientas para hacerlo, y ni siquiera hay evidencia de las personas que vivían aquí. Los arqueólogos no han encontrado entierros, ni casas, ni nada más que el templo mismo. Es una anomalía histórica total, y de la que sabemos sorprendentemente poco. Número 9. El mito de los magos. En la Biblia, el Evangelio de Mateo comienza y termina en solo 12 versículos cortos. La historia de los misteriosos magos que vinieron a presentar sus respetos al niño Jesús se cuenta en el Evangelio. Los reyes magos son descritos como magos místicos de tierras lejanas exóticas, ampliados más tarde para crear la historia de la Navidad, que todavía contamos hasta el día de hoy. El misterio aquí es averiguar si los supuestos magos realmente existieron, quiénes eran y de dónde vinieron. Es la interpretación de la historia contada en el Evangelio de Mateo la que tiene el potencial de cambiar la narrativa bíblica tal como la conocemos. La cuestión es que la historia ha sido embellecida a lo largo de los siglos. En el relato original, los 3 reyes visitaron a la Virgen María después de que entró en Belén montada en su burro, pero no la visitaron en un establo. No había un pesebre, en realidad era una cueva. Al principio tal vez no eran reyes que traían regalos, eran hombres sabios o magos de algún tipo. No fue hasta mucho más tarde, en el siglo III, que la historia realmente tomó forma. Los magos se convirtieron en sabios y luego se transformaron en reyes y luego vinieron trayendo toda clase de regalos. La historia de los Reyes Magos, como muchas otras partes de la Biblia, fue embellecida en siglos posteriores a la muerte de Cristo. Y si miramos todas las historias de los mitos que posiblemente sean, vemos la Biblia no como un registro histórico, sino como una colección de historias fantasiosas que cambiaron y crecieron dependiendo de quién las contaba. Número 8. El túnel de los dioses. Los arqueólogos en Turquía acaban de descubrir tallas antiguas increíblemente raras de dioses asirios. Estas tallas fueron encontradas en un misterioso complejo subterráneo descrito por los arqueólogos como sin precedentes. Las tallas podrían señalar el uso de políticas blandas en el imperio más poderoso del mundo hace 3.000 años. La escena representada en este complejo subterráneo muestra a 6 dioses, incluidos Hadad, el dios de las tormentas, Sin, el dios de la luna, y Samas, el dios del sol. Fueron encontrados garabateados en la roca después de que se descubriera un pasaje secreto en el pueblo de Basbuk que conducía a la antigua fortaleza subterránea. Desde entonces, los arqueólogos han identificado cientos de pies de pasajes y escaleras que se adentran profundamente en el lecho rocoso, todos excavados en algún momento alrededor del siglo VII a.C. Los expertos incluso reconocieron el nombre de Makin Abua tallado en la roca. Conocemos este nombre de los antiguos registros asirios. Fue gobernador de una provincia local hace 2700 años. Parece que los arqueólogos encontraron una pieza faltante de la historia. El gobernador parece haber ordenado la construcción de este complejo subterráneo, pero el trabajo cesó cuando perdió su lugar como gobernador. Muestra que la política blanda existía incluso hace miles de años. En política blanda, un gobernante iniciaba un proyecto o aprobaba una ley solo para abandonar el proyecto o anular la ley cuando el próximo gobernante llegaba al poder. Esto sucede cada 4 años en las democracias modernas y aparentemente también estaba sucediendo en la antigua Asiria. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 7. La batería de la pirámide. Nueva información ha demostrado que la Gran Pirámide de Giza puede concentrar energía electromagnética. Algunas teorías marginales bastante locas dicen que la pirámide se usó una vez como una fuente de energía masiva, tal vez para cargar tecnología alienígena, y ahora parece que hay algo de verdad en la teoría de la batería piramidal. La pirámide de Giza fue construida hace 4.500 años, lo que la convierte en la maravilla más antigua del mundo antiguo. Tiene 139 metros de altura y cámaras ocultas dentro de su base, y aunque los expertos todavía están trabajando para resolver los misterios de esta antigua maravilla, parece tener una conexión con la energía eléctrica y magnética. Un equipo de investigadores de la Universidad ITMO de Rusia creó un modelo de la pirámide y luego midió las capacidades electromagnéticas. Descubrieron que la pirámide podría absorber esta energía atrapándola dentro de las cámaras misteriosas cerca de su base. Ten en cuenta de que estos experimentos se realizaron en pequeña escala, pero los científicos dicen que si se recrean experimentos similares a gran escala, la pirámide podría funcionar como una batería, podría almacenar energía electromagnética en su interior de la misma manera que los paneles solares almacenan energía del sol. Pero si los egipcios sabían esto y si la pirámide alguna vez se utilizó para almacenar energía, sigue siendo un completo misterio. Número 6. Antigua estación de servicio romana. En la campiña inglesa de Hertfordshire, los arqueólogos descubrieron algo que cambiaría la forma en que la gente veía a los romanos. No mayoritariamente, pero al menos un poco. Este descubrimiento único se produjo en el sitio de un campo de fútbol que se estaba construyendo. Durante la construcción se encontraron ruinas antiguas y hubo que llamar a los arqueólogos para que investigaran. Descubrieron una antigua estación de servicio equivalente romano a una gasolinera rural completa con atracciones en la carretera. Probablemente había una posada para proporcionar camas y refrigerios en el sitio. Además había una herrería, un templo para necesidades religiosas de los viajeros y otras comodidades. Según el gerente del proyecto Andrew Griff de Oxford Archaeology, la estación tenía todo lo que un viajero cansado podría haber necesitado. Hace 2000 años, alguien que viajaba con un burro o una celeza habría visto ese lugar, se detenía, disfrutaba de una buena comida, arreglaba su vehículo, compraba chucherías antes de seguir su camino. Esto muestra cuán avanzados estaban los romanos en todas las cosas. Incluso en la extensión más lejana de su imperio tenían pequeñas estaciones de servicio familiares para ayudar a los viajeros a seguir su camino con comodidad. Número 5. El paisaje de Stonehenge. Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Southampton ha revelado el paisaje histórico que alguna vez estuvo alrededor de Stonehenge. Estoy hablando de 4.000 años antes de la construcción inicial del monumento. El área alrededor de Stonehenge hoy puede ser nada más que carreteras y campos, pero solía verse bastante diferente. El estudio está cambiando la forma en que vemos esta parte de Inglaterra y nos muestra cuán verdaderamente salvaje era el paisaje. La mayor sorpresa fue que los investigadores confirmaron que el paisaje era un área parcialmente boscosa. Esto fue impactante porque los expertos creían que toda la región estaba cubierta por densos bosques antes de que la gente entrara y comenzara a talar árboles. Pero no fue así, estaba escasamente arbolado y poblado por ganado salvaje, ciervos rojos y jabalíes errantes. Era un coto de caza perfecto y se convirtió en el lugar ideal para establecerse a los primeros humanos que necesitaban acceso a animales salvajes y tierras adecuadas para cultivo. Antes de este estudio, los científicos asumieron que llegaron los primeros humanos del período neolítico, talaron todos los bosques y despejaron la tierra para construir el tremendo megalito. Pero ahora que vemos cómo se veía el paisaje, probablemente ese no era el caso. En cambio, los primeros granjeros y constructores de monumentos no necesitaban talar nada. Quizás habían construido Stonehenge justo en medio del bosque, rodeado de bosques y animales salvajes que pastaban, y eso fue algo inesperado. Número 4. Nostradamus y el apocalipsis zombie. Nostradamus fue el gran médico de la peste, astrólogo y profeta francés del siglo XVI. Escribió el libro Les Prophéties en 1555 y desde entonces se ha utilizado para predecir guerras, desastres naturales, revoluciones e incluso ataques nucleares. Pero ¿puede la lectura del libro de profecías de Nostradamus realmente darnos una idea de cómo sería el futuro? Todo depende de tu interpretación de las palabras del libro. Algunos dicen que Nostradamus predijo la muerte de Enrique II en 1559 e incluso la llegada de Adolfo Hitler en el siglo XX. Escribió en su libro, La sangre de los justos cometerá una falta en Londres, quemada por un rayo de 23 los 6.
Si bien eso puede ser un poco difícil de entender para la gente moderna, lo que parece describir es un gran incendio en Londres en 1666. Esto fue cuando la ciudad entera casi se quemó, todo supuestamente predicho 100 años antes por el gran profeta. ¿Qué tiene reservado para nuestro futuro? Pues profetizó que en 2021 pocos jóvenes medio muertos para dar un empujón. Esta predicción parece excepcionalmente vaga y podría estar hablando de un apocalipsis zombie o un virus que asola a los jóvenes. Nostradamus dijo en 2022 que el precio del trigo desesperaría a los hombres, y eso es bastante impactante considerando que en 2022 la inflación y el hambre alcanzaron el punto máximo histórico y el trigo es el más caro que nunca. Su próxima predicción tiene algo que ver con el auge de la inteligencia artificial y el invierno nuclear. Bastante sombrío y esperemos que por una vez Nostradamus esté equivocado. ¿Crees que Nostradamus fue un profeta o simplemente un buen adivinador? Número 3. Stargate egipcio. Es posible que se haya identificado un Stargate en Egipto. El supuesto Stargate está en el templo de Abidos, en una de las necrópolis más antiguas del país. El templo fue construido por Seti el I, sobre un templo aún más antiguo que contiene secretos desconocidos. Curiosamente, los faraones de Abidos y los cultos religiosos de Egipto creían que era el punto de entrada más cercano entre nuestro mundo y el siguiente. Un grupo de enigmáticos sacerdotes llamados la Orden de Melquisedec tiene su hogar en el templo. Ya no se sabe mucho sobre estos misteriosos sacerdotes, pero la poca evidencia arqueológica que tenemos nos ha demostrado que eran muy respetados. Supuestamente tenían algún tipo de conocimiento secreto del cosmos y sabían cómo llevar a la humanidad a un nivel superior de conciencia. Aparentemente también eran los guardianes del portal o Stargate, escondido dentro del templo que podía transportar personas a través del espacio y tiempo. En realidad nadie ha encontrado el Stargate, pero algunos creen que podría estar escondido debajo del templo actual, enterrado hace miles de años por los faraones que no querían que esta información saliera a la luz. No lo sabemos y todo podría ser un mito, o podría haber existido un Stargate impulsado por alguna tecnología avanzada antigua, y quien fuera el último en usarlo también lo destruyó y lo enterró. Número 2. Ciudad antigua en el sur de África. Se ha descubierto las ruinas de una ciudad amurallada en el sur de África y podría estar reescribiendo los libros de historia. La ruina perdida está en Mozambique y se remonta incluso más allá de Göbekli Tepe. Se estima que tiene 200.000 años. Debo decir que los informes que llegan de este misterioso lugar son un poco sospechosos. Las ruinas no son mucho más que paredes rocosas apiladas en círculos irregulares, con lo que casi parecen ser carreteras que conectan varias partes de la ciudad en expansión. Obviamente algo estuvo aquí, alguna gran ciudad perteneciente a una civilización perdida, pero no se han encontrado artefactos, solo las paredes en ruinas y extraños caminos sobrantes, como caminos angostos que atraviesan el desierto. La datación de 200.000 años es muy controvertida y supuestamente llegó a ella calculando la erosión de la dolerita, pero no hay nada sobre esto de ninguna fuente científica significativa y ningún arqueólogo de confianza ha confirmado la datación. Entonces podría ser antigua, una ciudad hecha por hombres monos primitivos o visitantes extraterrestres, pero lo más probable es que no tenga más de unos pocos siglos, construida por nómadas que habitan el desierto. Número 1. Calendario maya temprano. En los restos del Templo de las Pinturas en el complejo piramidal de San Bartolo, los arqueólogos han encontrado algo fascinante en Guatemala. Este descubrimiento podría cambiar la historia maya tal como la conocemos. Este complejo piramidal es conocido por sus impresionantes murales y fantásticas pinturas antiguas que muestran una mezcla de humanos y deidades mayas. Estos murales fueron pintados hace unos 2000 años, justo después de la construcción de la Gran Pirámide de San Bartolo. Mientras los expertos de la Universidad de Texas analizaban los fragmentos de la pared, miraban los murales y descifraban los jeroglíficos antiguos, encontraron el calendario maya más antiguo que existe. El calendario tenía solo 260 días y se usó mucho antes de que pintaran los murales de San Bartolo. Los arqueólogos creen que este es el calendario más antiguo utilizado por el reino maya, probablemente durante varios siglos antes del 300 a.C. Esto cambia la historia porque significa que los investigadores no saben dónde se originó el primer calendario ni cuándo. Los mayas seguramente lo usaron durante el período preclásico medio, entre el 1000 y el 400 a.C., pero probablemente se inspiraron en los olmecas, que vinieron antes y desarrollaron su propia forma misteriosa de rastrear los días, estaciones e importantes eventos rituales. Número 10.
Rey Cambises II. El rey Cambises II fue rey del imperio aqueménida entre aproximadamente el 530 y el 522 a.C. Su gobierno solo duró 8 años, pero fueron algunos de los peores 8 años de la historia del imperio. El historiador griego Heródoto retrató al rey como un loco que cometió horribles actos de sacrilegio cuando estuvo en Egipto, incluyendo torturar y mutilar públicamente el cuerpo del faraón de Egipto, matar al becerro sagrado de Apis, que era la esfinge viviente de Apis, el dios toro egipcio. La historia del rey es larga y probablemente merece su propio video, pero intentaré contarte las cosas más importantes. Era hijo de Ciro el Grande, uno de los gobernantes persas más legendarios de la historia, así que tenía unos zapatos muy grandes que llenar. Cuando murió su padre, se convirtió en el rey de Babilonia y de todas las tierras que su padre había conquistado y unido. El enfoque principal del nuevo rey era mantener unido el joven reino y expandirse a Egipto. En el 1525 a.C. invadió Egipto después de que el faraón Amasis II rompiera su promesa de permitir que Cambises II se casara con su hija. Esto inició una guerra entre naciones y él mató al faraón, dejando al país en caos. Cambises II aprovechó y pudo atacar con éxito importantes áreas estratégicas. Un historiador escribió que Cambises usó la religión egipcia contra ellos al poner en primera línea animales que consideraban sagrados como gatos, ovejas y perros. Los soldados egipcios habían perdido a su faraón y tenían miedo de enojar a los dioses matando a esos animales, por lo que Cambises salió victorioso. En el 522 a.C., el rey Cambises tuvo que regresar a Persia para aplastar una rebelión. En un extraño giro del destino, se detuvo en un pueblo de Siria para descansar y murió en circunstancias misteriosas. No está claro exactamente qué le sucedió, pero la historia cuenta que fue asesinado porque en realidad se había quedado sin suministros y sus hombres estaban volviendo contra él. El hombre que más tarde se convertiría en el rey Darío I, o el Grande, sirvió al rey Cambises y les dijo a todos que el rey sabía que iba a perder, por lo que se apuñaló deliberadamente, o puede haber sido asesinado por otra persona, pero la historia más reconocida contada por los historiadores como Heródoto es que mientras subía a su caballo, su espada se deslizó fuera de su vaina y lo apuñaló en la pierna. La herida se infectó y se gangrenó, y murió unos días después. Su muerte fue accidental y fue el equivalente antiguo a pegarse un tiro en un pie. Número 9. Rey Adolfo Federico. El rey Adolfo Federico de Suecia aparentemente comió hasta morir en 1771. Los registros históricos muestran que se sentó para una comida ridículamente grande un martes y nunca se recuperó. Reinó durante lo que los historiadores llaman la Era de la Libertad, cuando los suecos comenzaban a tener derechos civiles y el país atravesaba un periodo de paz bastante estable. En 1766, el Parlamento sueco aprobó la primera legislación del mundo en apoyo a la libertad de prensa y, sin embargo, a pesar de todas las cosas asombrosas que sucedieron durante su reinado, incluido el avance de la libertad de información, se le recuerda sobre todo por su extraña y repentina muerte. Era costumbre en el siglo XVIII comer muchos de los mejores alimentos en preparación para la temporada de Cuaresma, y así, el 12 de febrero, el rey Adolfo se sentó y se llenó la boca. Comió langosta, caviar, chucrut, nabos, salchichas y carne hervida, ya sabes, de todo. Fue una comida enorme que habría satisfecho a todo un pelotón de soldados. Después de la comida, bebió una botella de champán y comió semlas de postre. Los semlas son un pastel tradicional sueco elaborado con harina de trigo y que en su momento se llenaba con pasta de almendras y nata caliente. Pero no solo comió uno, se comió 14. Fue este postre final lo que lo llevaría a la muerte. Toda la carne, la langosta, la harina le dieron problemas digestivos. El liderazgo de Adolfo terminó con su muerte por comer en exceso, y tras su muerte también murió la Edad de la Libertad. Su hijo Gustavo III subió al trono y la libertad de prensa se acabó. Como nota al margen, el propio Gustavo III murió por una bala de un asesino. Número 8. El rey Aela. No había peor manera de morir en el mundo de los vikingos que el águila de sangre. Esto sucedía cuando a la víctima se le arrancaba la carne de la espalda, le abrían la espalda y le rompían las costillas y se las separaban, y luego le sacaban los pulmones y se los sacaban por entre las costillas rotas. El resultado era que parecían tener alas. Había sido una forma muy dolorosa y angustiosa de morir para cualquiera, entre el 750 y el 1050, y aunque no hay evidencia arqueológica de un castigo tan horrible y bárbaro que haya sido realmente usado, hay historias. La historia principal es la de Ivar el Deshuesado, Ragnar Lodbrok y el rey Aela de Noctumbria. Si alguna vez has visto el programa Vikingos, estarás familiarizado con todos estos personajes. Eran personas muy reales. Según la fábula islandesa Tale of Ragnar's Sons, Ragnar saqueó París en 1845 y luego naufragó en la costa de Inglaterra. En aquel entonces era el reino anglosajón de Noctumbria. El rey Aela capturó a Ragnar e hizo que lo mataran arrojándolo a un foso de víboras. Para vengarse
vengarse por la muerte de su padre, Ivar el Deshuesado llevó a su ejército vikingo al otro lado del agua, destruyó Noctumbria y mató al rey Aela con el águila de sangre. Número 7. Líder rebelde Giorgi Dosa. Giorgi Dosa fue un noble de Transilvania que vivió entre 1470 y 1514. No era exactamente un rey, pero fue el líder de una revuelta campesina en el reino de Hungría. Era lo mismo de siempre, los campesinos estaban enojados porque no había suficiente comida, y la nobleza estaba apestosamente rica y no compartía nada de la riqueza. También faltaba seriamente liderazgo militar, pero lo que realmente detonó fue cuando los terratenientes dueños de las fincas de los campesinos los obligaron a sesgar sus campos y entregarles su comida. Cuando se negaron, los terratenientes enviaron militares contra ellos, quemaron sus granjas y mataron a sus esposas. La rebelión se extendió rápidamente y Giorgi Dosa estaba a la cabeza. Desafortunadamente, justo antes de que el ejército rebelde llegara a la capital, fueron eliminados por la caballería pesada de los nobles, mucho más hábil y mejor equipada. Todos estaban desmoralizados y Giorgi fue capturado. Ahora, lo que le sucedió a los rebeldes es inquietante e impactante incluso para los estándares medievales. Se vio obligado a sentarse en un trono de hierro caliente, a llevar una corona de hierro caliente y a sostener un cetro de hierro caliente. Era para burlarse de su ambición de ser rey, y debe haberle dolido bastante. Su hermano menor fue cortado en 3 pedazos y luego torturaron a Giorgi con pinzas calientes hasta que murió de dolor. Además, 70.000 campesinos fueron torturados y ejecutados. Podría decirse que fue uno de los peores momentos de la historia húngara y condujo a la invasión otomana en 1526. La servidumbre en el país no se abolió hasta 1848. ¿Cuál crees que fue la peor época de Europa medieval? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El emperador Valeriano. El emperador romano Valeriano fue capturado por el rey persa Sapor I. Sucedió durante la batalla de Edesa en el año 260 a.C. El ejército romano fue terriblemente derrotado y los pocos sobrevivientes fueron capturados y entregados a los persas. Era la primera vez en la historia de Roma que un emperador era hecho prisionero, y por esa razón, esto es visto por los historiadores como uno de los peores desastres en cualquier campaña militar. También fue el principio del fin para Roma, que por primera vez demostró lo fácil que podría ser derrotada en circunstancias adecuadas. Como si ser golpeado por el enemigo no fuera lo suficientemente malo, el emperador Valeriano encontró uno de los finales más miserables imaginables. Si eres fanático del programa Juego de Tronos, ya lo has visto. Si el nombre Valeriano te suena familiar, es porque era un personaje de Juego de Tronos. Los historiadores romanos antiguos escribieron que después de su captura, Valeriano fue torturado sin piedad por los persas. Fue utilizado como un taburete de paso humano para el rey persa cuando montaba su caballo. Lo mantuvieron en una jaula como un animal y lo humillaron diariamente para placer de Shapur. Y finalmente, cuando el señor supremo persa terminó con él, se dice que virtió oro fundido en su garganta para matarlo. Luego desolló y rellenó a Valeriano y se lo quedó como trofeo. Número 5. Juana de Arco. Juana de Arco era una campesina nacida en un pueblo francés que no sabía leer ni escribir. No tenía educación, pero afirmó haber visto visiones de San Miguel, Santa Margarita de Antioquía y Santa Catalina de Alejandría. La pequeña aseguró escuchar sus voces en su cabeza cuando tenía 13 años. Los santos le decían que Carlos VII necesitaba ser nombrado rey legítimo de Francia. Todo era extremadamente extraño, incluso para los años 1400. Juana de Arco tuvo que convencer al rey Carlos VII para que la dejara pelear. Luego se convirtió en la líder del ejército francés, vestida de hombre. Juana liberó a Orleans, venció a los ingleses e hizo coronar rey a Carlos VII. Pero cuando no pudo liberar París, las cosas se complicaron muy rápido para Juana. El 23 de mayo de 1430, los ingleses la capturaron a ella y al duque de Borgoña y la encarcelaron durante más de un año. Fue llevada a juicio y acusada de herejía, violar la ley divina, vestirse como un hombre y practicar la brujería. Su juicio comenzó el 9 de enero de 1431. Según Daniel Hobbins, quien escribió el libro sobre el juicio de Juana de Arco, no hubo ningún evento durante la Edad Media que creara un mayor revuelo internacional. Fue el mayor espectáculo público que jamás haya tenido lugar en Europa. Lamentablemente, el juicio no resultó bien para Juana de Arco. Fue declarada culpable y denunciada como una vil monstruosidad en su audiencia. Fue sentenciada a morir en llamas purificadoras. El 24 de mayo, Juana de Arco firmó un documento en el que decía que ya no se vestiría de hombre si su sentencia de muerte se reducía a cadena perpetua. Pero al parecer, días después, volvió a escuchar las voces. Una vez más se vistió con ropa de hombre. Los maestros del juicio dijeron que su recaída demostró su herejía y el 30 de mayo fue quemada en la hoguera.
Número 4. El faraón Ramsés III. De todos los grandes faraones egipcios, Ramsés III definitivamente tuvo uno de los peores finales. Investigaciones recientes sobre su momia han revelado que no fue asesinado por un agresor, sino por varios. De hecho, la evidencia de su cadáver momificado muestra que fue atacado por varias personas de todos lados y con diferentes armas. Ahora, abróchate el cinturón porque esto está a punto de ponerse feo. No sé si es más espantoso que el águila de sangre o la muerte del faraón a manos del rey Cambises, pero es algo así. No solo le cortaron la garganta al faraón, sino que imágenes recientes de su cuerpo también mostraron que le cortaron el dedo gordo del pie. Los investigadores creen que las heridas pueden haber sido mantenidas en secreto por los embalsamadores para que el pueblo egipcio no descubriera cuán horrible y brutalmente fue asesinado y torturado. Aquí hay una información rápida sobre Ramsés III. Fue el gobernante de Egipto durante el período del Nuevo Reino, entre 1186 y 1155 a.C. Se cree que fue una de sus 3 esposas, Tille, quien tramó su asesinato para que su hijo Pentawe ascendiera al trono. El complot involucró a sirvientes, funcionarios del gobierno, miembros de la Casa Real y todos los leales a la esposa del faraón. Lamentablemente para la esposa, las cosas tampoco terminaron bien para ella. Después de que Ramsés fuera golpeado y apuñalado por un grupo de asesinos enloquecidos, todos fueron atrapados por otros en el poder. Luego su esposa, su hijo, el que se suponía que iba a ser faraón, y todos los conspiradores fueron ejecutados. Número 3. El rey pirata Barba Negra. Barba Negra no era un rey, pero era el legendario capitán del Venganza de la Reina Ana, y hasta el día de hoy es uno de los piratas más legendarios de la historia de los piratas. Su verdadero nombre era Edward Teach, nacido alrededor del año 1680. Su final llegó en 1718, 322 kilómetros al norte de la capital de Virginia, Williamsburg, en Carolina del Norte. Después de capturar 2 barcos franceses llenos de cacao y azúcar, el teniente gobernador Alexander Spotswood decidió que era hora de derrotar al pirata. Sin ninguna autoridad legal, violó la soberanía de Carolina del Norte, entró en el bastión de Barba Negra y lanzó un ataque. Sería la última gran batalla pirata de la historia. Después de una feroz lucha, decenas de hombres abordaron el barco de Barba Negra y lo rodearon con sables. En realidad, no sabemos si Barba Negra era un buen luchador, pero ciertamente se defendió durante 6 minutos antes de ser golpeado hasta la muerte. Cayó al suelo con no menos de 5 heridas de bala y decenas de cortes en todo el cuerpo. Número 2. Emperador Galba. El emperador Galba gobernó el Gran Imperio Romano desde junio del año 68 hasta enero del año 69. Llegó al poder tras la muerte del emperador Nerón. Fue la muerte de Nerón lo que puso fin a la larga dinastía Julio-Claudio, y no había nadie inmediatamente obvio para ocupar su lugar. Galba era el gobernador general de España y tenía las conexiones adecuadas para llevarlo al trono. Su gobierno duró poco más de 6 meses. El mayor problema con Galba al tomar el trono romano fue que ya estaba empujando bastante cerca de la puerta de la muerte. Tenía poco más de 70 años y era básicamente como tener 120 en ese entonces. Uno de los hombres que ayudó a Galba a llegar a su puesto fue Otón, un hombre de gran poder en Roma. Otón estaba furioso cuando Galba adoptó a un joven e indigno senador como su sucesor, ya que esperaba heredar el trono después de la muerte del emperador. Otón sobornó a la guardia pretoriana, que sentía muy poca lealtad hacia el nuevo emperador. La guardia pretoriana asesinó a Galba y Pisón, el senador, y llevó sus cabezas cortadas a Otón. Días después, Otón fue declarado nuevo emperador de Roma. Todos estaban teniendo un final aterrador para sus vidas. Pero eso fue solo el comienzo de uno de los peores años en la historia de Roma. Al mismo tiempo que Otón se declaró emperador, lo mismo hizo Vitelio y trajo un ejército completo a Italia desde Germania para tomar el trono por sí mismo. Otón sabía que no tenía ninguna posibilidad, por lo que se quitó la vida. Entonces Vitelio fue el emperador oficial, pero estaba completamente loco e inmediatamente comenzó a masacrar ciudadanos en la calle. También mató a todas las personas en el poder que podían terminar como rivales. Alrededor de ese tiempo, Vespasiano, que estaba en control de Egipto y las provincias romanas del Medio Oriente, se declaró emperador y marchó a Italia. Aplastó a Vitelio y su ejército. El 21 de diciembre del 69, Vespasiano fue nombrado cuarto emperador de ese año. Pasaría a morir por causas naturales en el año 79. Número 1. Jorge II de Gran Bretaña. El rey Jorge II de Gran Bretaña gobernó tanto Gran Bretaña como Irlanda desde el 11 de junio de 1727 hasta su muerte en octubre de 1760. Fue el último monarca británico nacido fuera del país. También fue el último gobernante británico que llevó personalmente a sus ejércitos a la batalla. Esto sucedió en la batalla de Dettingen en 1743. Una cosa que había cambiado era que el rey tenía muy poco control sobre las políticas. El gobierno estaba controlado por el
el primer ministro de Gran Bretaña, Sir Robert Walpole. El siglo XVIII fue realmente el cambio de Inglaterra de la antigua monarquía medieval al gobierno de la nación, a través de un sistema político más refinado y abierto. El rey Jorge II fue el último gran monarca antes del mundo moderno. Eso es lo que hace que su muerte sea tan extraña y trágica. El 25 de octubre de 1760 se sentó a usar el baño y murió. Una autopsia mostró que murió de una disección aórtica, que es una oleada catastrófica de sangre que brota a través de la capa más interna de la aorta. En términos simples, su corazón explotó. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos antiguos gobernantes crees que tuvo el peor final de su vida? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.